Bueno, Jorge, lo primero es cómo está viendo el panorama económico. Hay algo de ruido o bastante ruido con la economía real, ¿no? Especialmente con un sector que también ya se metió en el lío político, que es el industrial, digamos, lo metieron adentro del discurso político y hay cierto ataque, si se quiere, del oficialismo hacia ese sector. ¿Cómo está viendo ese panorama con una industria que evidentemente está sufriendo un contexto complicado, ¿no? Bueno, yo soy de los que piensan de que el tipo de cambio está atrasado y abrir la economía con el tipo de cambio atrasado es hacer jugar a la industria argentina que estuvo acostumbrada a estar protegida con la cancha inclinada. Eso hay que hacerlo con tiempo, con cupos, con preferencias arancelarias parciales, como hacen los europeos con nosotros o los yanquis con nosotros, ¿no? O sea, ellos nos dejan exportar de carne, pero 80.000 toneladas. No nos dejan exportar de 800.000 o 1 millón de toneladas o la que nosotros querramos. O sea, saben que somos mejores que ellos produciendo carne, saben que evidentemente nos vamos a cumplir el cupo, pero ponen cupo. Bueno, y acá debería haber pasado más o menos lo mismo, ¿no? De todos modos, el gran boom importador fue febrero, junio del año pasado. Si vos mirás las importaciones del año 2000, del año actual, de enero, que es el único dato que tenemos, ya los bienes de consumo importados crecen apenas un 6%, y salvo los autos, 180%, ¿no? Entonces, claro, si vos bueno, vos mirás el índice de precios al consumidor. 6,8% te suben los servicios, cero te suben los textiles y las confecciones. Eso es lo que Caputo llama acomodamiento de precio relativo. Para mí, yo lo llamaría de otra manera, digamos, ¿no? O sea, está claro de que si a mí me aumentás 6,8% los precios del gas, la luz, la electricidad, etcétera, etcétera, y yo enfrento a los chinos que vienen con subsidios y dumping y precios de dumping y lo enfrento con un tipo de cambio atrasado, y ¿qué querés que haga? Le voy a llamar al ministro y le voy a decir, escúcheme, ministro, ¿usted piensa que yo puedo quedarme acá o me conviene irme ya? Y entonces el ministro te va a decir, no, usted tiene que transformarse, usted tiene que ser competitivo. Sí, 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 pero deme tiempo, porque así con esta forma, con la cancha inclinada, se me va a complicar mucho. Y bueno, ahí están las 20 y pico mil empresas menos, los 260.000 empleos menos. No todos son industriales, obviamente, habrá 80.000 industriales, pero claramente, bueno. Y después está el otro tema, ¿no? O sea, lo que describió también Joseph Schumpeter hace 120 años, 110 años, que es el proceso de destrucción creadora del capitalismo. El capitalismo tiene siempre un proceso de destrucción creadora. Cuando se inventó la vela, perdón, cuando se inventó la electricidad, los que vendían velas no se fundieron todos. Es lógico. Bueno, pero acá tampoco es cuestión, ¿no es cierto? O sea, porque los 5 sectores o 4 sectores que más o menos empujan en la economía, agro, minería, gas y petróleo, algo de financiero, algo de inteligencia y de industria del conocimiento, no son grandes creadores de empleo. Entonces, ¿qué te pasa? Que tu plan, que es bueno en términos fiscales, se empieza a complicar porque se te empieza a caer la recaudación. Porque esos sectores no te aportan ingresos asalariados. Entonces vos le pisás el tipo de cambio, pisás el salario, ¿y qué consecuencia tenés? Y bueno, que no recaudás, ¿no? La gente no puede consumir. La gente le alcanza la guita para pagar la tarjeta, porque claro, la contracara del tipo de cambio atrasado es la tasa de interés alta. Para tener pisado el tipo de cambio y que vos tengas un carry trade como el del mes de enero que rindió casi el 6% en un mes, bueno, naturalmente eso destruye cualquier iniciativa productiva. Por eso vos podés hacer todos los roadshow que quieras en el JP Morgan en Estados Unidos, pero si el tipo del JP Morgan dice cayó el dólar 3% y subieron la inflación
3%, y el gobierno pagó 3% de tasa de interés. Y bueno, viejo, está, me voy a dedicar al carry trade, no me voy a dedicar a invertir en la reconversión industrial, ¿no? Entonces, claro, ahí está el problema, ¿no? Y yo creo que lamento decirlo, pero la crisis, pero la guerra lo va a agudizar el problema. La crisis, la guerra va a mejorar la situación de oil and gas, porque nosotros tenemos superávit, nosotros exportamos 9.700 millones de dólares de oil and gas el año pasado. Y por supuesto importamos 3.300 de gas y gasoil. Pero digamos, el gas va a aumentar más que el petróleo, pero no se va a comer el superávit externo. Entonces vos tenés superávit externo, pero se te va cayendo la recaudación fiscal y tenés problemas, ¿no? O sea, ese no es un ambiente propicio para invertir, ¿no? Por supuesto eso no quiere decir que vaya a ser siempre así. La guerra puede terminar pasado mañana o de aquí 2 meses, no lo sabemos. El gobierno no se muestra sensible a ninguna clase de política industrial, pese a que la hace. El RIGI y el RIMI son ejemplos de políticas industriales. El RIGI para el Río Tinto, para transportar a gas del sur. El RIMI para el chacarero que piensa poner un equipo de riego. ¿No es cierto? Cada uno tiene ventajas impositivas, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que alguna política industrial hay. Siempre Lavigne, el secretario de Industria, dijo, la mejor política industrial es la que no existe. Mentira, existe. Este gobierno lo está practicando. Así que esa es la situación que yo veo, ¿no? Yo creo lo veo difícil. Caputo lo dijo en una reunión con empresarios, dijo, bueno, va a ser un trimestre difícil porque se nos está cayendo la recaudación y el efecto benéfico del crecimiento del crédito que se produjo después de la licuación, porque no nos olvidemos que el gobierno tuvo una fase de licuación cuando entró de 6 meses, hasta que consiguió la inflación del 1,5%, no me acuerdo si fue en mayo o junio del año pasado, ¿no? Y después, bueno, después vino un periodo donde la inflación empezó a subir. ¿Por qué? Y bueno, porque había que empezar a juntar reservas para bajar el riesgo país, para quedar bien con el fondo, ¿no? Entonces, eso implica emisión monetaria. A la emisión monetaria, ¿qué tenés que hacer? Sacarla del sistema. ¿Cómo la sacás? Con LECAPs. ¿Cuánto rinde la LECAP? 36% anual. ¿Cuánto la inflación? 31% anual. ¿Qué te hace la apertura económica? La apertura económica y el tipo de cambio creciendo, digamos, los bienes importados y el tipo de cambio creciendo 28% interanual, se alinean con el IPC de bienes, que te crece 28% anual, pero el de servicios te crece 43% anual. Claro. Entonces la economía se vuelve cara en servicios, se vuelve notablemente cara en servicios. Y por eso a la gente le pasa lo que le pasa al 80% de los argentinos, ¿no? O sea, pagás la tarjeta, lo que podés de la tarjeta, no todo el mundo puede pagar todo porque la morosidad está aumentando. Pagar los servicios públicos, pagar los impuestos cuando te cuenta el 15, el 20, antes que asinita. Jorge, el gobierno parece estar decidido a mantener pisado el tipo de cambio mientras la inflación sigue en el 3%. ¿Es difícil bajarlo en este contexto de ese 3? Y yo creo que tendría que cambiar de idea porque lo tuvo pisado y la inflación no bajó. Así que tendría que empezar a pensar en otra cosa, ¿no? En otro, o sea, ¿cuánto hace que está pisado el tipo de cambio? Y bueno, tuvimos el incidente de octubre, de septiembre-octubre, que nos salvó Trump y Bessent, pero después del resto fue siempre pisar, 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 pisar el tipo de cambio. ¿Y dónde está la baja de la tasa de inflación? No se ve. Lo que se ve es el riesgo de un leve aumento en la tasa de inflación, que dependerá obviamente del shock externo. No es porque el gobierno no tenga una disciplina monetaria y fiscal, la tiene, quizá diría que excesiva, pero naturalmente hay que tener una política cambiaria un poco más alineada con la posibilidad. Además, fíjate que nosotros tuvimos una baja de riesgo país y después volvió a subir. Vino el fondo, se fue el fondo, no nos manda los 1.000 palos,
compramos 3.200 millones de dólares del Banco Central, por supuesto no pudieron quedar todos como reservas, pero aumentó el precio del oro, con lo cual tenemos más reservas, ¿no? Mejoró el nivel de reservas porque por el aumento del precio del oro, que no sabemos ni siquiera dónde está, pero digamos, pero mejoró. La cuestión es que mejoró. Así que yo creo que el remedio de pisar el tipo de cambio, subir la tasa de interés, hasta ahora no dio resultado. O sea, la inflación está en el 3% mensual. Un día estará en el 3, otro día estará en el 2,5, otro día irá al 3,1, pero no hay novedad en el reino, digamos. Y Jorge, eso, y eso el gobierno tendría que pensar en alguna estrategia alternativa, ¿no? Como ser la lisa y llanamente hacer la economía bimonetaria, pero legalizarla, ¿no? Y dejar de controlar el tipo de cambio. Que el tipo de cambio vaya donde tiene que ir, si tiene que ir a 1.650, como dice Melconian, o a 1.700, como digo yo, bueno, que vaya. Por supuesto que tendrás que comer 3 meses de inflación, apretarán los dientes. Ahí sí va a valer la pena tener la tasa de interés en pesos alta. ¿Por qué? Porque va a haber financiamiento en dólares. Entonces, y además hay que eliminar esa restricción de que el Banco Central, de que los bancos solamente le pueden prestar dólares a los que producen dólares, porque hay 19.000 millones de dólares parados en los bancos, que no se prestan a ninguna parte. ¿Por qué? Porque la Argentina exporta 89.000 millones de dólares al año y tiene 19.000 millones de dólares en préstamos. Nada. O sea, una economía que está demonetizada en términos de pesos y desmonetizada en dólares, cuando todos sabemos que hay 180.000 palos en el canuto. está bien. Entonces, Jorge, a ese dilema hay que resolverlo. Y es lo que ya Cristalina se lo dijo una vez a Caputo. Ustedes tienen 200.000 palos ahí guardados. ¿Qué nos siguen pidiendo guita a nosotros? Nos siguen pidiendo guita a veces. Hagan algo para que aparezca esa guita. Con 180.000 palos, con que hicieron la inocencia fiscal, que alguien vio algo de la inocencia fiscal, y poco y nada. Digamos, ahora han desregulado el mercado laboral. ¿Quién va? Bueno, yo he escuchado de empresarios que dicen, que a mí qué me importa que desregule el mercado laboral. Yo tomo cada vez menos gente, pero con esta tasa, sin negocio, no me conviene invertir. No me conviene tomar más gente. Por más desregulado que tenga el mercado laboral, por más que el tipo trabaje gratis para mí, si yo no, ¿para qué lo quiero? Si no vendo nada, o vendo muy poco, o vendo 15 días al mes. Jorge, decía, remarcó de entrada, la última, ¿no? Remarcó de entrada el tema del atraso cambiario. El presidente acaba de decir o decirle a Bausili en público que le iban a salir los dólares por las orejas y objetivamente por delante tenemos la cosecha gruesa, que es donde más dólares ingresan al país. Por lo cual la perspectiva de que haya un cambio ahí parece poco en el mediano, en el corto plazo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Se equivocan. Les va a reventar cuando menos se lo imaginen. Van a tener otro septiembre, otro octubre complicado. Acuérdense lo que les digo yo hoy. ¿Por qué? Porque esas cosas no se hacen. No se sacan las variables a propósito del equilibrio. Caputo dice, estamos corrigiendo los precios relativos. Sí, sí, sí. Hoy aumentó el transporte en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Muy bien, hacía falta aumentarlo y claro, porque si no, no tiene transporte. Porque sin subsidio, todavía los subsidios económicos son 1 millón, perdón, son 1 punto del PBI más de lo que se recauda de retenciones, ¿no? Claro que te va a entrar un cosechón. Tuviste suerte, llovió en el momento justo, en el lugar justo, tuviste algunos inconvenientes menores, pero va a tener 147, 160 millones de toneladas. Eso es 36.000 palos, 34, 32, ¿no? Eso no hay duda, por un tiempo vas a tener dólares. Si lo tenés pisado, no sé, no estoy tan seguro, ¿no? Porque la gente puede decir, digamos, salvo que le ofrezcas un carry trade, ¿no? Pero cuanto mejor carry trade le ofrezca al que tiene dólares, peor para la industria, Claro, claro. peor para la industria. Me refiero a la urbana, ¿no? A la pyme, al autopartista, al tipo que vive en el cinturón de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, de Mendoza, Tucumán, etcétera, ¿no? Bueno, además, no todos los precios relativos los corregiste. En la hidrovía te tomaste 2 años para bajarme 4 o 5 dólares el precio del transporte de
traer un grano un maíz de Tucumán a Rosario sale más caro que llevarlo a China. Entonces quiere decir que hay mucho laburo por delante, mucho laburo por delante, y no hay que hacer, y además hay que aprender, yo honestamente, yo no soy consultor político, obviamente, ni lo quiero ser, obviamente, pero ¿para qué ponerle fecha a las cosas? Si sabemos lo que es la economía, sabemos lo que es Trump. Trump es un tipo que un día te dice que la guerra está terminada, otro día que dice, y otro día le pide ayuda a China para que le mande barcos al estrecho de Hormuz. Bueno, en esa economía, bueno, podés andar diciéndole a la gente el 1 de octubre quédese tranquilo porque la inflación va a empezar en cero. No, no podés. Por eso les digo, guarda. Tenemos todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, pero estamos demasiado pegados a Estados Unidos. Tenemos el apoyo del fondo, pero estamos demasiado lentos en acumular reservas. ¿Por qué estamos demasiado lentos en acumular reservas? Y porque le pagamos al tipo que tiene dólares poco. Si le pagáramos más, acumularíamos mucha más reserva. Seríamos mucho más seguros como país. Bajaría mucho más rápidamente. El gobierno hace gala de que él no va a los mercados internacionales porque la semana pasada se financió hasta a 2 años con el 5,59% de TIREA. Bueno, anual, ¿no? En dólares. 5,59% de TIREA en dólares es un éxito. Es un éxito. ¿Cómo va a ser un éxito el ingreso de la cosecha gruesa si le dan un precio más o menos como la gente o le hacen un negocio como hicieron en septiembre del año pasado, decirle, te bajo las retenciones y me pones la guita? ¿No? Todo eso se puede hacer, nadie se lo impide. ¿Es bueno eso? Y yo diría que sería mejor tener reglas claras, sería mejor legalizar la bimonetariedad, dejar que flote el dólar, dejar que haya dos monedas circulando libremente, que yo le pueda pagar al taxi en dólares si se me dé la gana, si voy al médico le pueda pagar en dólares. Y que el curso legal sea lo más normal, nadie me pregunte nada, dónde lo saqué y demás. Y que la UIF haga el trabajo de detectar si soy narcotraficante o vendo armas, ¿no? Cosa que, por supuesto, en el caso mío, yo soy narcotraficante porque consumo pastillas nada más, pero pastillas para el corazón, para la tensión. Así que, digamos, tienen cómo resolver los problemas. No, 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 no. Me parece que tienen que cambiar ese enfoque tan financista, tan de las finanzas y tan poco atento a las cuestiones productivas, ¿no? Me parece que sí. Y la fórmula es esa, si los ahorros ya están hechos. El tipo que tiene $200.000 ya hizo el sacrificio. Ya dejó de viajar, dejó de consumir, dejó de cambiar el auto y juntó los $200.000. O sea que ya lo tiene, no lo tenés que hacer privar ahora de ese gasto. Ya lo tiene esa plata. Entonces, como tiene esa plata, ¿para qué lo va a hacer privar dejarlo que gaste, que haga lo que quiera, que vaya a pasear, que compre auto, que circule ese dólar, que salga de atrás de la tapa del inodoro y vaya a comprar autos? Y eso mueva la autopartista, o lo que sea, lo que sea, o inmuebles. Es evidente de que la economía argentina está en un problema de exceso de oferta de activos físicos y exceso de oferta de mano de obra. Y tiene, por otro lado, un exceso de oferta de dólares, pero que no está en el mercado. Si vos haces que esa oferta de dólares vaya al mercado, se va a comprarle el exceso de oferta de activo físico y el exceso de oferta de mano de obra. Jorge, gracias como siempre. Un abrazo, que anden bien. Muy amable. Gracias, Jorge.